A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Desde entonces hasta su vuelta a la Argentina 4 años después, Gladys tuvo relaciones sexuales con 6 hombres en el siguiente orden: Francisco o Frank, mozo de cuerda de la firma donde trabajaba, un joven mulato puertorriqueño casado y padre de 3 hijos. 2. Bob, su ex jefe de Washington. 3. Lon, un pintor de raza negra a quien conoció durante una arriesgada excursión solitaria a un teatro off-Broadway. 4. Danny, estudiante de historia en la Universidad de Washington de paso por Nueva York para las fiestas de Pascua y portador de un regalo de Mary Ann. 5. Ricardo, mexicano desocupado que Gladys conoció en Acapulco durante sus vacaciones. 6. Pete, el marido de una vecina de piso. Los motivos que llevaron a Gladys a esos acoplamientos fueron los mencionados a continuación. 1. A Frank, o sea, el mozo de cuerda, la atrajo el hecho de hallarse imprevistamente sola con él en un sótano de la empresa y la necesidad de colmar el vacío dejado por el primer amante, siendo preciso señalar que hasta un rato antes de estar abrazándolo no había pensado que tal cosa podía suceder. Era viernes a la tarde y ambos habían debido permanecer después de hora para ultimar un envío urgente a Sudamérica. Gladys escribía facturas y las etiquetas bilingües mientras Frank preparaba el embalaje. Sus conversaciones previas a esa tarde nunca habían durado más de 5 minutos, pero a las 19:30 juntos debieron comer algo para reponer fuerzas y Frank la convidó con cerveza. Momentos más tarde, Gladys alcanzó a gozar de un orgasmo pleno por primera vez en su vida, deduciendo ya en su casa que el buen resultado se había debido a la falta de expectativa, e incluso le volvió a la memoria una máxima de sus compañeras de bachillerato: los bailes más divertidos son los improvisados. Buenas noches, estamos en la República de las Letras leyendo a Manuel Puig, o Puig, según algunos puristas, con De Buenos Aires a Fer, en esta noche de la República de las Letras. Y aquí me acompaña mi querida Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien, compañeros, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Y nuestro querido Patricio López. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, compañero, todo muy bien. Aquí estamos. Qué bueno. Bueno, estamos leyendo esta novela que tiene la particularidad de que le valió el exilio o el autoexilio por temor a Manuel Puig desde un Buenos Aires el año 70, cuando la cosa está muy convulsionada, y por esta novela recibe amenazas de muerte y termina yéndose a Argentina e instalándose en México, donde años después muere muy joven, muere a los 57 años. Manuel Puig es conocido sobre todo por El beso de la mujer araña, por Boquitas pintadas, y esta novela me resultaba interesante no propiamente por el asunto político, sino lo interesante de Manuel Puig son todos sus artificios, toda su cercanía al cine, sus recursos que toma de los guiones cinematográficos para narrar. Y en este caso a mí me llamó mucho la atención después de leerlo. No sé qué piensan ustedes, la cantidad de fantasías, inhibiciones sexuales, en cierta forma era como una novela, si eso pudiera ser así, del subconsciente, si eso pudiera ser, ¿no? Porque para llegar acá tuvo que pasar por el consciente, pero es increíble la cantidad de encuentros sexuales, masturbaciones, fantasías, inhibiciones, todos los problemas sexuales de los personajes que aparecen, y en un flujo constante. Entonces, bueno, eso para decirlo primero y a ver qué les parece a ustedes. ¿Qué pueden decir?
decir que es la tercera vez que Manuel Puig revisita nuestra República de las Letras. Hicimos el beso de la mujer araña. Yo sé que no te acuerdas, Patricio López, yo tampoco. No, de ese sí, del otro no. Poquitas pintadas también lo hicimos. Ese me acuerdo, ese sí. Ok, Sí. por lo menos alguno se acuerda de alguno, yo no me acuerdo de ninguno de los dos. Así que Sí. voy a revisar el programa para saber si yo estuve. Sí. No, ustedes estuvieron en el beso de la mujer araña, yo lo escuché por radio incluso ese día, y yo estuve en Poquitas Pintadas, no sé con quién. Ya, pero están ambos, sirve, eso es lo que está rechequeando ahora en el celular, están ambos ahí en el YouTube de la República de las Letras si los quieren buscar. Eso es como lo primero que quiero decir respecto a, es la tercera vez, hay que decir que ha estado muchas veces este señor en nuestra República, eso simplemente... Comparado con Cervantes y con Shakespeare. Por ejemplo, pero Shakespeare ha estado varias veces igual, No sé, ¿qué dirá? Preguntémosle a nuestro... ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá Cristiano Teiza? ¿Cuántas veces hemos leído a Shakespeare? Yo creo que por lo menos tres. Yo me acuerdo que leímos Otelo, creo que leímos Romeo y Julieta también, y creo que Enrique, alguno de los Enríquez. Yo creo que Macbeth, pero yo no también estuve leímos en ninguna. Macbeth. Sí. ¿Viste? Pero Cervantes no tanto. No. Yo voy a decir que a mí no me gustó mucho. No me gustó mucho de Buenos Aires a Fer, entonces prefiero escucharlo a ustedes. Después les cuento por qué. Pero di por qué. No, es re fácil hacer la gran Omar Sarra, hablen ustedes primero y después yo destruyo todo. Sí, es fácil. He aprendido del gran maestro, tal cual. Ese es el plan. Está bien. He sido descubierta. Igual de alguna manera me siento condicionado, porque después de mi intervención va a venir la guadaña, ¿no? ¿Pero bueno. ¿Te gustó, Patricio López? ¿Te pareció? Sí, a mí me gustó, pero a ver, quiero explicarlo. Puig, primero, es un escritor del gusto de escritores, ¿no? En segundo lugar, es una suerte de emblema, porque en cierto momento su literatura representó una suerte de emancipación, vamos a decirlo así, de la sexualidad heteronormada, ¿no? Vamos a usar los términos de ahora. Y entonces, de algún modo, quiero decir que no es para nada lo mismo, pero de algún modo, Puig ocupa el lugar que en su momento ocupó Reinaldo Arenas en Cuba o que ocupó Pedro Lemebel en Chile, ¿no? Claro, el escritor de los Puig. Y por lo tanto, cuando uno llega a leer a Puig, muchas veces no llega solamente por su valía literaria, que en mi consideración la tiene, sino que también llega como una suerte de reivindicación, ¿no? O de al menos refugio en un lugar donde hay una serie de personajes, y ahí yo lo quiero vincular con el beso de la mujer araña, que es de lo cual me acuerdo, de Poquitas Pintadas no me acuerdo nada, en el sentido de que los dos personajes que protagonizan este libro son dos personajes cuya sexualidad es incompatible no solamente con la norma, sino también con la decencia, ¿no? O sea, visto con los ojos de hoy, seguramente no nos escandaliza mayormente, pero si uno piensa en la sociedad argentina del año 73, obviamente Puig tiene que haber tenido en su cabeza la idea de que este era un libro cuyos protagonistas iban a generar una ruptura, ¿no? O un malestar o una incomodidad en los lectores. Uno con una tendencia a la violación, con una obsesión por la masturbación, con dificultad para relacionarse con mujeres, otra condicionada también por una violación que había sufrido, y todo esto además entremezclado con una retórica antiperonista, ¿no? Que va acompañando por lo menos la mirada que tienen los personajes sobre el devenir argentino. Entonces, si ustedes piensan años 73 con la situación cultural valórica de Argentina, y más encima con un gobierno peronista, que un tipo llegara a publicar una novela así, obviamente iba a provocar el efecto que provocó, que probablemente pues no tenía en su cabeza que esto pudiera llegar al punto de las amenazas de muerte y de que se tuviera que exiliar, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que en Argentina fue el año 76 donde se desató la barbarie, y el 73 esto todavía se estaba incubando, a diferencia de lo que pasó acá. En ese contexto a mí me parece interesante el ejercicio de Puig, me parece que la construcción de los personajes es interesante, me gusta la variedad de formatos con los cuales va trabajando a lo largo de la novela, porque es una novela disruptiva en términos formales, no es una novela que tenga una continuidad,
y que entonces uno la puede leer tanto en su nivel literal como en estos ciertos niveles meta, ¿no? ¿Cierto? De qué es lo que representa políticamente, de qué es lo que representa valóricamente, y en ese sentido no me extraña que sea como del gusto de los teóricos o del gusto de los escritores, ¿no? Es un poquito un Lezama Lima en chiquitito. Los puristas me van a asesinar, pero bueno, Lezama Lima también es un escritor que estaba como en el margen de Cuba y que es muy del gusto de los teóricos y de los escritores. Entonces, como experiencia literaria, a mí me gustó, lo pasé bien, lo disfruté. Y bueno, luego de haber terminado mi intervención, ahora me expongo a que por haberme apegado a Puig, la sangre que va a hacer brotar Antonella de las entrañas del escritor argentino me salpique No, inmaculada ropa. no para nada, porque además piensa que piensa todo lo que amamos y que ha destruido Omar Sarraz, y aquí continuamos con nuestra Pero amistad absolutamente. Hoy soy inocente, hoy no tengo culpa. No, y no, pero lo que quiero decir es que meterse con Caguabata, po. Por En este ejemplo. programa meterse con Caguabata es como... ¿ah? Nadie lo ha hecho con Barico aún, pero No. en cualquier momento puede pasar, ¿no? Sí. Pero, o sea, creo que nuestra disparidad de gustos ha estado puesta a prueba en este programa y hemos sobrevivido a eso una y otra vez. Yo estoy absolutamente de acuerdo respecto a la brillantez formal de Buenos Aires Affair. De verdad es alucinante. Una vez que uno entra en el juego, ¿no? Porque lo que hace la novela es instalarse primero como una novela policial. Ese es el referente. La novela policial, entonces hay una desaparición y desde ahí en adelante vamos teniendo pistas de qué fue lo que pasó. Entonces, y de quiénes son los personajes misteriosos que aparecen en el segundo capítulo. El primer capítulo se instala esta desaparición, en el segundo capítulo hay una escena que uno no entiende muy bien y el resto de la novela lo que hace es que nos permite conectar una cosa con la otra. Desde ahí, él usa muchísimos recursos muy interesantes. Uno de ellos es que cada capítulo está iniciado con un diálogo de una película de cine clásico, en donde el personaje femenino tiene el nombre de la actriz, no del personaje que interpreta en esa película, y el otro personaje es una madre, un señor, un joven guapo o lo que sea. Con esta fascinación por la femme fatale especialmente del cine negro y del cine clásico. Y yo creo que ahí hay un palito que a mí me pasa, que yo siento que tiene la novela, porque Puig, como decía muy bien el Pato, ha sido como reconocido como un gran escritor de lo queer, como alguien que se atrevió a hablar de lo homosexual en un momento en que eso no se hacía, en los 60 y los 70, especialmente en Argentina. Por supuesto, El beso de la mujer araña es probablemente la obra, además porque mezcla ahí política y contingencia y revolución con homosexualidad, lo que ya es escandaloso, ¿no? En ese momento. Acá los personajes no son queer, y yo siento que quizás por ahí hay un problema de empatía. Yo creo que yo estuve mucho pensando mientras leía la novela, ¿por qué no me está gustando esto? ¿Por qué me está costando? Y yo me he dado cuenta que a mí me pasa como lectora y como espectadora también en serie y en película, que cuando yo siento que no hay cariño con los personajes, me cuesta muchísimo entrarle al relato. Y aquí yo siento que él crea personajes que él considera monstruosos. Y por lo tanto nos narra sus historias desde un lugar de distancia perversa. Entonces no los castiga necesariamente, no los juzga necesariamente, pero tampoco los quiere. Y ese para mí es un problema. Eso, y segunda cosa, que luego, hablando de la femme fatale, también se ha dicho mucho sobre esta novela, porque por supuesto yo dije, a lo mejor soy yo, ¿no? Una vez más soy yo la que tiene problemas de percepción, y esta novela es fantástica, yo no la estoy entendiendo bien. Y aparece en muchas de las críticas, incluso en la introducción, ¿no? Como una gran novela que se mete en el erotismo femenino y en el inconsciente femenino, y ahí fue como, no, ese es un problema que tengo. Y eso yo creo que tiene que ver con que, por ejemplo, esta idealización de la femme fatale es súper superficial, porque la femme fatale ha sido leída históricamente como esta, que Puig también lo hace, como esta mujer poderosa, y eso lo dice en la introducción también del libro, que escribe Mario Mendoza, que pone a los hombres a sus pies, a través de su belleza y de su poder. Y las
los párrafos que escoge de las películas, los diálogos que escoge muestran eso. El problema es que no hace el análisis completo. La femme fatale siempre es castigada en el cine clásico. Sí. Entonces, en el relato puede ser que ella parezca como poderosa, pero a la hora de los que hubo, literalmente, a la hora del final, la femme fatale siempre es castigada. Es castigada... Entonces, no es femme fatale, o es fatal por eso mismo, porque la fatalidad se le hace cargo por rebelarse al mandato. Pero, compañera, yo entiendo, corrígeme si no es así, que el concepto femme fatale es un concepto masculino para referirse a mujeres que son fatales para los hombres. Sí, po. No para sí mismas. Es que ese es el tema. Ese es el tema que ha sido leído así, ¿cierto? Y hay muchos escritos que muestran así como la femme fatale y el cine negro como el más feminista de los cines, del cine clásico hollywoodense de los 40, 50, porque tenía esta construcción de estas mujeres súper elegantes, súper poderosas, súper sensuales, además que utilizaban su sexualidad para su propia agenda. Lo que no se analiza ahí es que eran constantemente castigadas por eso. Y no hay ninguna película, yo no recuerdo ninguna, y aquí a lo mejor algún auditora me puede corregir, no recuerdo ninguna película del cine clásico donde la femme fatale se salga con la suya. Siempre es asesinada, siempre termina muerta o tuerta, o siempre termina con algún problema, o es reconciliada con su lugar a través del amor de un hombre que la rescata y la vuelve a donde ella debe estar, que es el amor romántico y la familia. Entonces a mí me pasa que yo siento que esa fantasía que tiene Puig con la femme fatale y que trata aquí de construir en la sensualidad de su personaje femenino queda corta. Y es muy superficial. Entonces como que yo creo que ahí me dio un poco de lata con esa parte del relato. Pero bueno, podemos seguir porque ya hablé mucho y tenemos que ir a la canción. Omar Sarraz. Bueno, algo muy ligero. Simplemente de Divi Nils, I Touch Myself. Porque... es muy apropiado. Hay harta masturbación en este libro. Sí. Vamos con eso. Anybody
Gladys volvió a colocar las 12 pastillas en el frasco y lo tapó. Enseguida lo volvió a abrir. Sus razonamientos sucesivos, en términos resumidos, fueron los siguientes. Aunque 12 pastillas no bastaban para destruir un organismo sano, sí bastarían para el suyo, ya próximo a la saturación de barbitúricos, si bien ello era probable. Más seguro resultaría el efecto de las 12 pastillas mezcladas con una bebida alcohólica, como lo había indicado el trastorno de 2 noches atrás en el automóvil de Leo. Si para ese prolongado desmayo había bastado un cóctel de ron, no cabía duda de que su organismo estaba gravemente minado por sedativos diarios. Aunque era imperdonable el maltrato que más tarde había recibido de Leo, resultaba natural que un hombre de su inteligencia se irritase ante las excentricidades de una mujer como ella. Depresiva, tuerta y carente de talento real. Puesto que un cóctel de ron le había hecho perder el conocimiento, 12 pastillas mezcladas con whisky sin duda le causarían la muerte. Ahora bien, si en el presente carecía de talento, en el pasado, por el contrario, había realizado al menos una obra de calidad, la premiada en el Salón de Otoño, y con gusto habría mostrado a Leo dicha obra, propiedad del museo y guardada en algún depósito estatal. Aunque a su compañero autor del Ícaro esa obra pequeña no había gustado, podía en cambio gustar a Leo. Si un artista logra realizar una pieza estéticamente válida en algún momento de su vida, es posible que logre otra más tarde. Si bien su último experimento plástico había resultado fallido, era muy posible que no resultase inferior a los productos convencionales de María Estervila. Los productos de María Estervila no merecían el nombre de experimentos. Si hubiese tenido fuerza, se había presentado ante un público para establecer la diferencia entre la obra de una y otra. Aunque el público de San Pablo era de alto nivel internacional, tal vez su obra sería mejor comprendida por público que hablase el mismo idioma, de formación afín a la suya, es decir, argentino. Su mejor público resultaría entonces el de Buenos Aires. Si su mejor público era el de Buenos Aires, esa noche debía ir a la reunión y aceptar la propuesta. Si Leo le había formulado la propuesta era porque estaba seguro de que ella le rechazaría. Si finalmente se atrevía a presentarse en la reunión, declararía que había sido descalificada por motivos personales y discutibles de uno de los miembros del jurado. Si realmente había de hacerlo, mejor sería escribir todo en un papel y leerlo ahí en la reunión, o fijar bien en la memoria todos los términos de la acusación para no correr el riesgo de quedar inhabilitada por la timidez en medio de la gente. Párrafo largo, porque no había puntos en donde pudiera cortar, y eso además da cuenta del estilo de Manuel Puig en The Buenos Aires Affair, que como decía nuestro queridísimo Omar al principio, es un libro muy psicoanalítico que se detiene muchísimo en las reflexiones y fantasías de los personajes. Sí, y yo quería decir sobre eso que, bueno, es una cosa recurrente. Por ejemplo, El beso de la mujer araña, hay un montón de notas a pie de página sobre la homosexualidad, citas a autores psicoanalíticos, y aquí también entre los recursos no está eso teórico, pero están estas cosas de poner aclaraciones a pie de página. Bueno, en esta novela más bien los personajes, la protagonista y el protagonista, son digamos lejanos, se niegan a las terapias psicológicas, algo que seguramente en su momento, en su época, era lo más común. O sea, yo no voy a entregarme a una terapia psicológica, eso sería confesar que estoy mal. Entonces, pero lo interesante aquí es que en lo que tú leíste, amiga, justamente se ve lo que Puig muestra. No muestra solamente a la mujer fatal, segura de sí misma, sino que un párrafo antes, incluso una página antes, empezó con esto, de que ella se empieza a descalificar a sí misma poniéndose en la visión que tendría él, el que la había elegido para presentarse en Sao Paulo representando a Argentina, como él seguramente no la aprecia. Le pidió después que no fuera la representante, que se negara a ir y que le diera su puesto a la otra persona que aparece ahí como convencional, la otra artista. Ella aparece mostrándose insegura justamente porque se ve a través de los ojos del hombre y muestra todas sus debilidades, y luego trata de reunir fuerzas, pero en un momento llega a la decisión de que como no va a ser una artista, simplemente se va a tirar por la ventana, se va a suicidar, ¿no? Tal cual. Y esto muestra todas las inseguridades de una mujer que está en un campo que es absolutamente dominado por los hombres. Muestra las inseguridades de una mujer creada por un hombre, ojo. Bueno, también, pero pucha, no sé si
yo pienso que en general esas voces del mandato y de lo que sea, como la muestra pues ahí, probablemente eran muy, muy propias también de una sociedad más represiva todavía bueno, la actual sigue siendo de otra manera, no lo sé. Bueno, y lo que quería decir es que tal vez podemos mostrar cómo ella es cursi, pero al mismo tiempo en esa inocencia, esta artista plástica, tiene estas cosas que pueden ser de vanguardia, como ir al mar y recoger los desechos que llegan a la playa y hacer con eso obra y conversar con lo que el mar trae. Y con eso hace sus obras, ¿no? Es también experimental, pero al mismo tiempo tiene ese romanticismo arribista, o sea, ella quiere de todas maneras encontrarse con una persona que le ofrezca un futuro, que tiene un hombre. Y bueno, es una mezcla compleja. Están conflictos con su madre, digamos, sus relaciones sexuales donde busca el placer, al mismo tiempo está en soñaciones con casarse y tener muchos hijos. Es obviamente algo escrito por un hombre que va a tener limitaciones, pero no sé, Pero, a mí me hizo pensar que podía ser parte también de esa época, podía ser también lo que piensan los hombres, muchas veces también lo piensan las mujeres, porque es no por hombre o mujer, sino porque es el sentido común de una época, con sus matices, no sé. Déjenme hacer una pregunta. Pero voy a hacer una introducción a los Fernando Paulsen para hacer la pregunta, si es que denme unos 9 minutos 44. O sea, todavía no sabes lo que vas a preguntar. No, todavía no sé. Tú lo vas descubriendo ahí, lo vas a ir descubriendo. Sí. No que nos haya pasado ni que nos vuelva a pasar alguna vez. Es una dialéctica with myself. No, a ver. Esta novela, como en general las novelas de Puig, dejan entrever que son súper autobiográficas, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado que Puig es un perversito, ¿no? O un perversote, ¿no? Creo que sus novelas son él. Siempre he tenido esa impresión. Es una impresión. Y no por gay, ojo, no por gay. No, sí. O sea, yo no soy homófobo, tengo otros defectos, pero no ese. Entonces, pero a propósito de lo que decía Antonella sobre este personaje mujer, que al fin y al cabo termina siendo castigado, maltratado, y aquí ya me estoy poniendo Paulsen porque todavía estoy haciendo la introducción súper larga para hacer la pregunta. Uno no necesita conocer la biografía de Lars von Trier para darse cuenta que es un misógino, ¿no? O sea, si uno ve como lo pasa la pobre personaje de Björk en Bailarín en la Oscuridad, la Emma Watson en la otra, la Kidman en Dogville, y así sucesivamente, siempre las mujeres quedan hechas bolsas, ¿no? Ni tampoco uno necesita conocer la biografía de Mia Farrow ni de Son Yi. O sea, esas historias para darse cuenta que Woody Allen es un misógino cuando uno ve sus películas, ¿no? Como por ejemplo termina la pobre Kate Blanchett en Blue Jasmine, ¿no? Por poner uno de muchos ejemplos. Entonces, hecha la introducción a lo Paulsen, ahora viene la pregunta, ¿no? Uno podría deducir o aventurar al menos de la lectura de esta novela que estamos frente a un autor misógino. No, yo creo que no, yo no diría eso. Yo diría que él está hablando con mucha confianza de cosas que no sabe bien. De mujeres, no tiene idea. Y también de hombres heteros, yo sospecharía. Cuando tú dices lo de perversito, a mí me llama la atención y que por eso decía lo que decía al principio, cuando él habla de personajes homosexuales es mucho más amoroso. Acá los dos personajes, como tú dijiste al principio, tienen taras sexuales, ¿no? En el caso del personaje masculino de Leo, es un personaje que recibió, hoy día diríamos, abusos de parte de su hermana mayor, ¿cierto? Que jugaba eróticamente con él cuando él era muy pequeño y no entendía qué diablo estaba pasando. Y él luego desarrolla una sexualidad muy violenta, es un tipo muy grande y además con un pene muy grande también, y que tempranamente en su relato nosotros nos damos cuenta que él solo se puede excitar cuando violenta. Sí. Y eso... Cuando le ofrecen resistencia. Exactamente. Y de hecho lo hace que, y esto lo sabemos al principio de la novela, él llegue a cometer un asesinato, en esa lógica, ¿no? Que literalmente se le pasa la mano y termina matando a otra persona. Lo cual, en los tiempos que corren, sería llamado un femicidio.
No, porque mata a un hombre, acuérdate. En un de callejón. veras, no. Y en un callejón también, el personaje de Gladys, el personaje femenina, sufre un abuso, pero no alcanzan a violarla porque acuérdate que llegan los vecinos. Entonces, pero en el ataque violento es golpeada, pierde un ojo y además queda con muchas magulladuras psicológicas y físicas. Entonces, ella lo que desarrolla es una distancia con lo masculino y después una sobrevaloración de lo masculino. Le pasa de un extremo a otro, ¿cierto? Pasa de ser una solterona viviendo en Estados Unidos, enfocada en su arte, a cuando le empiezan a gustar los hombres, se olvida de su arte y un poco hace esta búsqueda constante de tratar de vincularse con alguien y fantasear con esa idea. Entonces, a mí lo que me pasó particularmente con todo, hay un capítulo muy largo que tiene su encanto en términos de construcción estética, me pareció a mí, que es el capítulo en donde ella se masturba. Y ahí aparecen las notas al pie con asterisco. Entonces ella está fantaseando, está pensando en cualquier cosa, literalmente está pensando en cualquier cosa, no necesariamente en escenas eróticas, cuando el asterisco te dice y acerca su mano a su pubis. Y sigue pensando en cualquier cosa y después, bueno, y juega con su clítoris y no sé qué. Y a mí lo que me pasó es que me pareció tan ajeno, entendiendo que las mujeres tenemos múltiples maneras de vivir nuestra sexualidad. No me imagino una autora o una escritora mujer escribiendo eso. Eso me pasó. En ninguna de sus variantes, Sí. ¿no? Ahora, Sí. Insisto, puedo equivocarme. No, pero... es que mira, eso que tú dices, primero que yo creo que estaba abriendo en cierta forma un campo, o era un campo que había abierto algunos otros autores probablemente, pero era poco explorado, entonces creo que era difícil, era justamente un experimento. O sea, yo creo que Puig siempre está experimentando y ahí yo creo que había un experimento que tal vez no está logrado, pero y también me hace pensar que en esa época seguramente estaba el auge de los cines de pornografía, o estaba empezando, no sé. Entonces yo, claro, decía, aquí no diría yo que esto es pornografía, erotismo, pero a veces a los hombres les cuesta distinguir entre erotismo y pornografía. Pero es muy poco erótico igual el relato. No, claro, es muy violento, pero tiene estas cosas como que de Erótico. repente ocurren escenas imprevistas, está esto de que de repente uno se entera de que están ya teniendo el acto sexual, o sea, tiene unos juegos que son sorprendentes y que pueden ser un poco ese juego que se encuentra en la pornografía de sorprender, tratar de romper la cotidianidad habitual y lo que podría haberse presentado como una cosa gradual o imposible o solo quedar insinuado, sugerido. Aquí, incluso entre marido y mujer, cuando de repente nos damos cuenta que ella, que no puede quedar embarazada porque moriría, finalmente accede a la petición del marido para quedar embarazada de nuevo y ahí nace Leo, y nos enteramos de que le hace declaraciones fervorosas porque están, lo dice literalmente, fornicando. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que yo creo que Puig está tratando de meter lo cinematográfico en un sentido amplio y también específico en esta novela. Y bueno, y yo creo que es un experimento, por eso es muy difícil que sea logrado, y más todavía, porque sabemos muy bien que la sexualidad no tiene muchos puntos de contacto con el cine pornográfico. En cierta forma es muy esquemático, muy simplista, pero no sé si tenga que ver con estas cosas de tratar de traer ciertos géneros, no solo géneros reconocibles y digamos loables o que son cultos o que tienen, sino también géneros que son marginales. Tal vez él está también citando cosas que no son decentes, por decirlo de alguna manera. No sé. Sí, Eso. sí. Eh, Complementando lo que tú dices, Omar, y tratando de recoger lo que en algún momento planteaba la Anto, de que ella sentía que era mucho más cariñoso con los personajes Sí. LGTBIQ+, Queer, que por eso es más fácil. con queer, que con los heteros. Claro, hay aquí una construcción que efectivamente es poco amorosa. Yo el erotismo no lo vi en ninguna parte, quizás ando
poco perceptivo al respecto, pero me parece en general una novela que crea un clima crudo y violento, ¿no? Y la crudeza y la violencia no son muy compatibles con el erotismo, porque quizás puede haber un erotismo violento, pero crudo difícil, ¿no? Entonces, me pasa eso y pensaba en que probablemente también hay una mirada de Puig que coincide con una cierta mirada, ya que tú mencionabas lo queer, Anto, una mirada, una porción de lo queer que es la porción queer reaccionaria, ¿no? Me refiero a esta idea que alguna vez conté aquí y que vi en una pintada del barrio luego del estallido social, Paco hétero, ¿no? Como si ser heterosexual fuera casi ser de derecha, ¿no? Porque lo heterosexual, desde esa mirada que es la mirada reaccionaria, representa lo tradicional, lo hegemónico, representa la sexualidad aceptada por el sistema, y entonces se va llenando de capas que probablemente en la mirada de Puig, perdón, y esto es súper hipotético, son como voladas a propósito de la lectura, ¿no? Le hacen terminar siendo poco cariñoso cuando construye personajes supuestamente heterosexuales, ¿no? Y eso es lo que queda expuesto en este libro, porque efectivamente se trata de dos personajes, una en el lugar mucho más de la víctima y otro en el lugar mucho más del victimario, pero son personajes súper poco queribles, ¿no? O sea, no te generan esa... Y nadie lo pasa bien, digamos. No, nadie lo pasa bien, po. Nadie lo pasa bien. Bueno, ¿vamos a un tema? Claro. Vamos. Patricio López. Sí, mira, afortunadamente no existen canciones de violaciones, o si existen no se difunden mucho, pero sí en Argentina había un grupo que se llamaba Los Violadores, ¿no? Que tenía una canción que se llamaba Ultraviolento y que yo creo que refleja bastante bien el espíritu de esta novela, así es que vamos a aquello.
Y en eso se empieza a reír y le dice a la mujer que estaba seria en la cama, siempre callada, nunca dijo nada, que a mí tampoco se me paraba, que no era él solo. Y se reía, pero se ve que tenía ganas de armar una bronca. Y me dijo que si ella no se hubiese soltado cuando le golpeamos la puerta, hubiesen terminado lo que tenían que terminar. Pero que ahora todo se había jodido y ella tenía la culpa. Y ahí se acercó a la cama y le voló la sábana a la mujer y quedó desnuda. Ella se ve que le tenía miedo porque ni se movió. Pero parecía uno de esos gatos cuando les chumba un perro y están por saltar y no pueden. Y ahí él empezó de nuevo. ¿Ves que a este tampoco se le para? Y ahí me dijo que me sacara la ropa y aprovechara la oportunidad que ella también quería. Yo como vi que estaban todos medio locos, lo que quería era irme. La mujer era fulera de cara, pero el cuerpo era de muy linda mujer. Y no, yo no sabía cómo hacer para salir cuando él me empujó contra la cama encima de la mujer. Y ahí ya me pareció que mejor me iba cuanto antes y le dije que tenía que hacer y me levanté para irme y me volvió a empujar contra la cama. Pero yo ahí le dije que me tuviera un poco más de respeto, que yo a los inquilinos les aguanto mucho, pero que él ya se estaba pasando y no sé qué más. De ahí me dio un manotón a los huevos y casi me doblo del dolor y me dijo que lo que pasaba era que a mí no se me paraba y me acerqué como pude a la puerta y me fui, todavía medio doblado de dolor. Así nomás, con Manuel Puig. Creo que es el párrafo más tierno que he leído en estos 13 años de... Y ese era el señor, el conserje, ¿no? Del edificio que lo mandan ahí a investigar y que él dice, diablos, parece que algo aquí pasó. Yo quiero volver sobre una cosa y decir, aclarar más bien que no vaya a caer en confusión. Yo estoy muy contra la idea de que uno solo puede contar, que también existe en este momento, ¿no? De que solo la gente que ha vivido ciertas experiencias puede hablar desde esa experiencia. O sea, en el cine está pasando mucho, ¿no? Solo la gente que es indígena puede hablar de historias indígenas, solamente que queer pueden hacer historias queer, solo las mujeres pueden contar historias de mujeres, etc. Yo no creo eso. Y creo que aquí en estos 13 años de República hay muchos ejemplos de maravillosos personajes femeninos escritos por hombres y maravillosos personajes masculinos escritos por mujeres. De hecho, la semana pasada nomás, ¿cierto? Cuando, para nuestra sorpresa, Maupassant saca a Bola de Seo, que es una ternura, ella, ¿no? De hecho, es el único personaje querible de esa novela. Entonces no es... Kawabata o Madame Bovary y otros maravillosos personajes. Madame Bovary no sé si es un buen ejemplo, pero bueno. Claro, y nuestra amiga Keiko, ¿cómo olvidar? Esa es una talla muy antigua, es solo para grandes iniciados en la República de las Letras, porque eso es nuestra primera temporada. 2010, primera temporada. Pero claro, creo que para mí, yo insisto con el tema de la empatía y el cariño, ¿no? Es como, no, a mí pensando además en la tremenda oferta, no sé si a ustedes a estas alturas les pasa, ¿no? Además de los libros que nosotros cogemos para leer acá, cuando uno tiene una tremenda, lo que la gente hace en Clepsidra, ¿no? Tiene toda esa tremenda oferta maravillosa que ofrece Clepsidra, y dice, chuta, ¿qué libro llevo? ¿A qué le voy a dedicar mis horas? ¿No? Y en un mundo tan hostil como esto, a mí me pasa que creo que la ternura es resistencia, y que los relatos que a mí me interesa leer en este momento de mi vida, quizás, son relatos en donde por lo menos el escritor o escritora esté mostrando la humanidad de los personajes. Y yo creo que aquí lo que hace Puig es exactamente lo contrario. Estos personajes son muy duros. Te puedo hacer una pregunta, ahora sí que no es breve, no es a lo Paulsen. Sí, oye, paréntesis, admiración por Paulsen, esto no es crítica. No sé si es crítica o no es crítica, pero es un colega que admiramos mucho. Sí. A ver, a mí no me gusta Metallica porque he llegado a reconocer, a pesar de que me gustaría posar de otra cosa, que no me gusta la estridencia, ¿ya? Pero los considero extraordinarios, ¿no? ¿A ti no te gustó la novela o la encontraste mala? No, jamás la encontraría mala. No, ya, no. Es que esa intención es súper importante. Sí, de hecho creo que es importante. A ver, creo que es lo que rescata Omar respecto a lo experimental de la novela y al juego constante que hace, cambiando
el escenario, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ¿no? Hay un momento en donde los personajes acaban de tener sexo, él duerme al lado de ella y ella se imagina una entrevista con una revista, parece que Vanity Fair, no me acuerdo. Harper's Bazaar. Harper's Bazaar, sí, más de los 30 realmente, más de los 70, perdón. Y claro, hay este juego, ¿no? Y entonces hace un largo capítulo en donde ella está hablando con esta periodista imaginaria, reflexionando sobre su vida, sus amores y lo que ve. Hay este otro capítulo en donde... hay dos capítulos en donde están como en un lugar de policía y reciben como una llamada que luego entenderemos que tiene que ver con el caso, y en donde el policía al mismo tiempo que está escuchando la llamada está como mirando a la rápida al periódico y aparecen ahí los titulares y luego se dedica a detenerse en cada uno de los titulares y hay varios ensayos en donde vinculan, ¿cierto?, la contingencia política argentina y del mundo a principios de los 70 con el conflicto de los personajes y no sé qué. Todo eso a mí me parece que es muy fascinante. Es muy entretenido, pero lo que me pasa es que quizás en ese juego estético a mí me resultó fría. Ajá, sí. No, pero eso es lo que a mí me gustó de la novela, era lo que hemos rescatado desde el primer momento, que es cómo se narra esta cosa de lo tomado del teatro, del cine, acotaciones de escenografía, de vestuario, de actuación, así como es casi como leer un guión, los diálogos, también esos diálogos donde solo se oye a uno de los personajes y suponemos las respuestas, a veces no solo porque están en un teléfono, sino porque simplemente no se oye la respuesta del otro. Esas noticias que tú decías internacionales, donde el policía está mirando los titulares y luego el narrador dice las líneas que alcanzó a mirar sin retener debajo del titular, entonces está, qué sé yo, la guerra de los 6 días, está la guerra de Vietnam, y al mismo tiempo están las cosas de la violencia política en Argentina. Entonces todo ese contexto que da solo con el diario abierto mientras está en esa llamada. Y las notas a pie de página, y una serie de formas de contar con estas enumeraciones también, muy interesante, eso de, estos son los motivos, 1, 2, 3, o esto, lo siguiente es lo que le pasó por la cabeza. Entonces, todo muy frío también, porque en cierta forma muy técnico. Lo que tú dices, frialdad, es también porque es como estar dirigiendo o estar diciéndole a alguien que va a representar una obra cómo hacerlo, al escenógrafo, cómo planificar digamos, lo que se pone en escena, o a los actores, a las actrices. Entonces me parece que ese distanciamiento también es interesante y siempre de un capítulo a otro cambia ese tipo de narración. Entonces, bueno, eso es muy propio de él y en ese sentido te podría haber gustado, ya sé por qué no, pero justamente esa pasión por el cine que tienes tú es lo que distingue a Puig y que lo hace un maestro también, esa cantidad de cosas que toma del cine y las pone... Bueno, no sé, quería decirlo porque quería mostrar de alguna manera los recursos que están ahí todo el tiempo, toda esa experimentación. Quería defender a Puig de esta funa feminista a la que está no, siendo no, si Puig ya no le importa nada, si Puig ya se murió, no hay para qué defenderlo. Pero a lo mejor a sus fans, y siempre pueden haber fans escuchándonos y que se ponen muy sensibles. No, pero claro, lo que más quiere decir también es bueno decirlo, que hay novelas que hemos leído y que son malas porque las encontramos insolventes, ¿no? Insuficientes, no sé cómo decirlo, pero aquí no hay tal, y justo lo que ha escrito Marta cuenta de un evidente trabajo previo, ¿no? No es ese novelista que se siente a escribir esperando que las musas lo vengan a inspirar, ¿no? O sea, aquí hay preparación, hay método, hay reflexión, hay estructura. O sea, es un tipo que lo que él hace lo domina muy bien, ¿no? El punto es si nos genera afección, claro. Si nos genera pasión, si nos genera adhesión, no sé. Y ahí es donde probablemente se le corta el puente, se le cae el puente a la Antonella, ¿no? Claro. Bueno, y queda también al otro lado de la orilla. Son personajes que hay violencia y todo, y son personajes que tienen muchas limitaciones, pero también son dañados. O sea, también uno podría llegar, aunque en la novela no haya esa cercanía, uno podría llegar a tenerles lástima, a pesar de que uno no puede tener lástima por un violador,
pero al ver la infancia de este hombre y cosas que pasan, son personajes muy dañados en una sociedad muy brutal, donde por ejemplo vemos que el padre termina enviudando porque la mujer, para darle un hijo hombre, se embaraza y con riesgo de su salud y muere. Y luego este hombre, cuando enviuda, se va a vivir con su hermano a otro pueblo, y Leo, que es el personaje masculino, crece con sus dos hermanas, la mayor de 16 años haciéndose cargo de la casa, y el hombre vuelve después, cuando ella tiene 7 años recién, vuelve el padre a la casa. Entonces una sociedad donde el padre es totalmente desapegado, donde el prejuicio es brutal, donde el maltrato es constante. Entonces, quiero decir, a pesar de toda la distancia que hay, uno puede decir, chuta, son personajes que lo pasaron, que lo pasan muy mal, no sé. Bueno, ahí se los dejamos. Buenos Aires Affair lo pueden encontrar, por supuesto, en su librería favorita, la librería más poética, hermosa, bien llena de riqueza, de amor y de dulcecitos. Cuando usted va a ver... Olorosita. Bueno, por supuesto. Y hay que decir que hay como 6 libros que sacaron ahora, la editorial Seix Barral sacó como 6, toda la obra de Puig, sacó una biblioteca de autor. Y perfecto. Hay muchos otros libros de él, no solo este. Bueno, si quieren ustedes saber qué opinamos de El beso de la mujer araña y de Boquitas Pintadas, pueden ir a YouTube, porque yo no me acuerdo. Y hay que yo me acuerdo que El beso de la mujer araña me encantó, Boquitas Pintadas no. Y la próxima semana, Antonella, María Moreno. Loki Bambia de María Moreno. Sexo e insurgencia. Bueno, si primero fuimos con todos los franceses, ahora vamos a ir con todos los argentinos, de Argentinas. Sí, es una colección de ensayos que fue publicada por la estupenda Ediciones de la Universidad de Ecoportales, así que vamos a leer a María Moreno, Loki Bambia, Sexo e Insurgencia la próxima semana. También lo pueden encontrar en Clepsidra, recuerden, José Pedro Lisandre 94, Ñuñoa, a la salida del metro Chile-España, y también clepsidra.cl si ustedes quieren pedir los libros, si quieren seguirlos en Instagram, también siempre están compartiendo cosas interesantes, en Facebook también, así que ya lo saben, y además si van, abracen a nuestro Omar Sarraz. Sí, siempre la sí. ¿Cierto? Sí, la gente que va siempre es muy cariñosa y les manda a ustedes, también les manda muchos saludos. Sí, a mí también nos llegan hartos saludos y todo súper cariñosos, así que muy, muy agradecidos por y nos vamos escuchando a Blondie con esta canción que me parece que es apropiada también para la novela y que se llama One Way or Another. Sería todo. Bacán. Que estén muy bien. Chau. I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.